Está ahí con su amor, mostrándonos su favor y su gracia. Amén. ¿Qué tal si usted ahí cierra sus ojos un momento, inclina su rostro y vamos a orar y piense en lo siguiente? Dígale, ¿por qué usted debe dar gracias a Dios? Piense en todo eso. ¿Por qué usted y yo debemos dar gracias? Si cada día Él nos muestra su fidelidad, nos muestra su amor. Hoy es un día más donde podemos ver su presencia hacia nosotros, podemos respirar, podemos ver las personas que amamos, estar con personas que amamos, apreciamos. Dele gracias a Dios, dígale: Señor, gracias por la vida, por la salud, por la paz que nos das. Gracias por nuestras familias. Gracias, Padre, por cada hombre, cada mujer que está aquí conmigo, Señor, aquí reunidos delante de ti, también desde la casa, Señor, los que están allí, Señor, en un cuarto, en una sala, Dios, o en un lugar de trabajo. Padre, gracias por ellos. Gracias, Padre, porque yo sé, como dice tu palabra, el que comenzó la buena obra en nosotros, tú la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Señor, gracias por permitirnos conocer de ti, por permitirnos, Señor, experimentar tu amor, por poder sentir tu presencia, Señor. Gracias, amado Rey. Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la adoración, te damos la exaltación. Gracias por perdonarnos, por amarnos, por salvarnos, por mostrarnos tu amor cada día, Señor. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos decimos amén? Amén, amén. Bien, vaya conmigo por favor a Hechos capítulo 9, versículo 1 al 9. Hechos 9, 1 al 9. Voy a leerles en la versión Reina Valera contemporánea ese pasaje, ¿sí? Hechos capítulo 9, versículo 1 al 9, ¿sí? Allí vamos a mirar la vida de un hombre muy reconocido, un hombre que tuvo un encuentro con el Señor, un hombre que desde ese momento en que él tuvo esa experiencia, podríamos decirlo así, sobrenatural con la presencia de Dios, su vida cambió, o sea, su vida no fue igual. Y mire cómo dice esos versículos. La Reina Valera contemporánea dice así: Saulo aún lanzaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor cuando fue a ver al sumo sacerdote. Allí le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que en caso de hallar a hombres o mujeres de este camino, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Pero sucedió que de pronto en el camino, ya cerca de Damasco, lo rodeó un poderoso haz de luz que venía del cielo, y que lo hizo rodar por tierra mientras oía una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Él, temblando de temor, dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, allí se te dirá lo que debes hacer. Y los acompañantes de Saulo se quedaron como atónitos, porque oían la voz pero no veían a nadie. Y Saulo se levantó, y cuando abrió los ojos ya no podía ¿qué? Ver. Así que de la mano lo llevaron a Damasco, y allí estuvo 3 días sin poder ¿qué? Ver. Y tampoco comió ni bebió nada. Oiga, ¿cuánto les gustaría tener una experiencia así? Bueno, no quedarse ciego, ¿cierto? Yo creo que fue muy incómodo para Saulo quedarse ciego. Pero si ustedes ven, Saulo, que en este momento él era llamado así, que después lo conocemos por Pablo, ¿sí? Aquí nos muestra un poco de quién era este hombre. Era un perseguidor de los cristianos. Era alguien que aborrecía, digámoslo así, aquellos que empezaban a predicar acerca
de Jesús y era quien tenía cierta autoridad para decir apedreen o maten o etcétera, ¿cierto? De hecho, él fue quien participó en la muerte de Esteban, que fue el primer mártir cristiano. Murió apedreado, él fue el que dijo lancen la piedra y todos lo apedrearon allí y bueno, todos sabemos qué pasó. Pero entonces, ¿qué vemos allí? Donde este hombre tuvo un cambio total en su vida espiritual, o sea, ese encuentro con Dios, ese momento con el Señor trascendió en su vida tan poderosamente que a partir de ahí él no fue igual. Y algo que quiero compartirles en esta noche es sobre ese encuentro con Dios, sobre ese avivamiento personal. Un hombre que tuvo un encuentro con el Señor. Vamos a mirar entonces en primer lugar la importancia de ese encuentro personal con el Señor. Pero antes que nada recordemos, cuando hablamos de avivamiento, ¿qué es un avivamiento? Cuando hablamos de ese avivamiento personal, ¿qué es? Escuche esto, es un despertar del sueño espiritual. Diga conmigo, es un despertar del sueño espiritual. Es de yo salir de ese adormecimiento que hace que yo no vea la gloria de Dios, que yo no avance, que yo salga de ese estado de conformismo. También es de salir yo de allí, de ese lugar donde estoy imposibilitado. A veces hay personas que están ahí, o sea, como que quieren, pero hay algo que no les permite salir de ese estado de pasividad. También un avivamiento tiene que ver que es un levantarse de ese sueño espiritual, de ese estancamiento, pero a la vez también es de usted revestirse, de sacudirse, ¿cierto? De levantarse donde usted está y empezar a decir, bueno, Señor, yo quiero cada día ser esa persona que pueda reflejar lo que tú has hecho en mi vida. Y Pablo o Saulo, que en este caso lo menciona acá en la Biblia, tuvo ese encuentro personal con Dios y desde ahí inició ese avivamiento en él, porque él salió de esa oscuridad que él tenía, porque él perseguía a los cristianos. Y mire bien lo que pasó, el Señor sale a su encuentro y dice que vino a buscarlo, ¿sí? El Señor le hace preguntas puntuales a Saulo. ¿Cuál fue la primera pregunta que le hizo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea que el Señor le hace una pregunta como extraña, cuando tal vez él creía que lo que estaba haciendo estaba ¿qué? Bien, porque si ustedes miran un poquito, Saulo decía ser un religioso también. Y para él, cuando dice esa expresión que si se encuentra con los que van por tal camino y empiezan a hablar de aquel Jesús de Nazaret, entonces la orden era que tenía que arrestarlo y apedrearlo. Entonces él pensaba, porque como eso era lo que habían decretado todos allí en el concilio, entonces ellos dijeron no, hay que acabar con ellos. O sea, para Saulo en ese momento él creía que lo que estaba haciendo era lo correcto, como para muchos en este tiempo piensan que de pronto ese caminar que llevan es lo correcto. Y mira lo que dice en Hechos 26, vamos a Hechos 26 sin perder ahí ahorita Hechos 9, ahorita volvemos allí. En Hechos 26, en el capítulo 26, verso 9 al 10, nueva traducción viviente, permítame, yo le leo en esta versión, Hechos 26, 9 y 10. Este texto también es interesante porque mire lo que dice. Mire lo que dice, yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de ¿quién? De Jesús de Nazaret. Y por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén, con la autorización de ¿quiénes? De los sacerdotes. Hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Y mire lo que dice, di mi voto en contra de ellos cuando los condenaba a muerte. O sea que Saulo tenía, cierta determinación. Yo hice un compromiso que aquellos que se pararan a predicar en el nombre de aquel Jesús de Nazaret iban a ser ¿qué? Arrestados, porque esa era la autorización. Y yo di mi voto, yo lo voy a hacer y aquellas personas van a ser condenadas ¿a qué?
a muerte. Entonces por eso el Señor le hace esa extraña pregunta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A veces nosotros pensamos que estamos haciendo bien las cosas. Yo recuerdo que cuando yo no era cristiano evangélico, yo me burlaba de los evangélicos. Yo le decía: oh, esos cristianos, aleluya, yo no voy por allá. Yo recuerdo que a mí me decían desde chiquito, pues de muchacho me decían: mira, lo invito al culto, a la iglesia. Y yo: no, yo por allá no voy. Yo me burlaba de los cristianos, de los pastores. Yo decía cosas, los insultaba, los ofendía. Un día tuve cara a cara a un pastor y dije: no señora, a mí no me enredar con esas cosas. Decía un poco de barbaridades, porque pues uno sin el temor de Dios, uno es ciego y uno cree: no, esto es lo que yo creo y esto es lo que yo digo y punto. Y Saulo al parecer decía: esto es lo que yo creo, y por eso él le dice: ¿por qué me persigues? Y más si él estaba yendo en contra de los cristianos en ese tiempo que estaban predicando acerca de Jesús. Aquí vemos entonces que el Señor lo advirtió anticipadamente. A los discípulos de ese tiempo le dijo: mire, ustedes van a llegar a un momento en que por mi causa los van a ¿qué? A perseguir y los van a matar, van a ser aborrecidos. De hecho, en las bienaventuranzas en San Mateo 5 hay una parte en el versículo dice que gozaos y alegraos cuando por mi causa os vituperen y os insulten, ¿cierto? Digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande. O sea, el Señor no oculta eso. Y en un pasaje en San Juan 16:12, los leo, no lo van a buscar, yo lo menciono en esta versión, dice: llegará el momento en que cualquiera que los mate pensará que rinden un servicio a Dios. O sea, habrán personas que van a decir esto, por ejemplo, como decía Saulo, es que como yo di mi voto contra aquellas personas, voy a condenarlos a muerte. O sea, él creía que lo estaba haciendo ¿para quién? Para Dios. Él se sentía muy orgulloso diciendo: yo estoy cumpliendo con mi voto y yo creo que lo estoy haciendo, mi servicio, lo que estoy haciendo es para Dios. Pero estaba ¿qué? Equivocado. Es un concepto donde Pablo estaba sirviendo a Dios, donde el Señor tenía otra opinión. ¿Cuál era la opinión que tenía el Señor de Pablo o de Saulo? Era que un perseguidor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Que después Pablo lo reconoce y dice: sí, Señor. Mira lo que dice primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 13. Oiga, tremendo. Nueva versión internacional, mira lo que dice. Anteriormente, o sea, decía: yo era un blasfemo, dice Pablo, un perseguidor y un insolente, pero Dios, mire, tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Ese texto me encanta. O sea, Pablo ya reconoce y dice: yo estaba ¿qué? Ciego. Era en oscuridad, estaba siendo ignorante, porque mira lo que dice: anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor, un insolente, pero Dios tuvo ¿qué? Misericordia, como lo ha tenido con todos nosotros, conmigo lo ha tenido. ¿Cuántas veces nosotros perseguíamos a los evangélicos cristianos, nos burlamos de ellos, sí o no? Les decíamos cosas, estábamos actuando ¿qué? Insolentemente. Pero el Señor tuvo misericordia y mire cómo dice: porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Tremendo. Saulo se da cuenta que cuando el Señor le hace esta pregunta muy extraña, que a su parecer él creía que estaba bien, le dice: no, Señor, tienes razón, soy ¿qué? Un perseguidor, te he ofendido, he fallado. Entonces aquí empieza algo interesante en él, y es que empieza un trato del Señor con él, y allí viene entonces ya
las preguntas que le hace Saulo o Pablo al Señor. Vayamos nuevamente al capítulo 9 de Hechos, versículo 5. Solo esa expresión que dice: ¿quién eres qué? Señor. ¿Quién eres, Señor? Y al hacer esta pregunta se demuestra que este Dios no era el mismo a quien él supuestamente servía, porque si supuestamente él hubiera servido al verdadero Dios, de inmediato en que él escucha la voz del Señor hubiera entendido: este es quién, es mi Señor. O sea, él podía tener la convicción, pero él no entendía, decía: ¿quién eres, Señor? Porque él dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo tuvo que ser reconvenido. El Señor le dice: usted está siendo un perseguidor, usted está matando a mis hijos. Entonces ya le entiende: listo, Señor, ¿quién eres? Donde muchas veces se hacen preguntas allí, pero a la vez es lo primero que debemos hacer. Escuche esto: procurar conocer al Señor. Y ahí vino a convertirse en la máxima meta del apóstol, porque él le dice, con esa pregunta dice: ¿quién eres, Señor? O sea, ya empezó como una inquietud en él: quiero conocerte, quiero saber. Y mire que los que estaban con él escuchaban la voz, pero no veían a quién. O sea, que ellos tampoco conocían a Dios. Y interesante es que dice que más bien algunos que se fueron, otros y después ayudaran a Saulo a llevarlo allí a Damasco. Pero el mayor, digámoslo así, impacto fue en la vida de Pablo. Y desde ahí empieza ese deseo de querer conocer a Dios. Y la pregunta que yo hago en esta noche, que puede ser a manera de reflexión para todos: ¿cuánto conocemos nosotros realmente a Jesús? A veces creemos que estamos, cierto, sirviendo al Señor, pero le conocemos muy poco. No entendemos cuándo es la voz del Señor. Nos pasa como cuando Samuel estaba en el templo de niño y escuchaba la voz, cierto, del Señor, y él tuvo que decirle por la tercera vez, porque le decía: es que escucho algo, alguien que me habla. Y él le dijo: escucha, que esa es la voz de ¿quién? De Dios. Y a veces pasa así, hermanos. Cuando usted y yo realmente conocemos a Dios, podemos ser sensibles a su voz, a su espíritu. Ahora, Pablo lo había perdido todo, y él dice algo, y es que él prefería perder todo por la causa de Cristo, por conocerlo a él. Vayamos a Filipenses 3, 8 al 10. Y eso es importante. Aquí fue donde ya empezó con esa pregunta que Saulo le hace al Señor, o Pablo le hace a Dios. Él empieza a tener ese deseo de conocerlo a él. Entonces mire lo que dice Filipenses 3, 8 al 10. Nueva versión internacional. Él le dio tres versiones: la nueva Reina Valera contemporánea, la nueva versión internacional, ¿verdad? Sí, hemos usado estas dos versiones. Hay la nueva traducción viviente. Pero vamos a leerla en esta versión. Filipenses 3, 8 al 10. Miren: es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor, miren, de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo. Oiga, suena feo esa expresión, pero él dijo: vea, lo otro no me importa. Lo que más me interesa en este caso es conocer ¿a quién? A Cristo, y encontrarme unido a él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Mira lo que dice: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en su sufrimiento y llegar a ser semejante a él en su muerte. Oiga, aquí ya vemos a un Pablo que totalmente diferente. Un Pablo que se propuso algo y fue decir: yo quiero cada día ser como ¿quién? Como Jesús. Quiero conocerlo a él y comprender, experimentar. Oiga, escuche lo que significa la manifestación de su resurrección. Y mire bien esto: participar de sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. Oiga, esas son palabras mayores, ¿sí o no? ¿Cuántos aquí hemos sufrido por la causa de Cristo?
¿Cuántos aquí tal vez nos han perseguido? ¿Cierto? ¿Cuántos tal vez, bueno, de pronto no nos ha pasado como le pasó a él, pero él fue preso, estuvo preso, también lo laceraron, o sea, lo calumniaron, aguantó hambre, muchas cosas. Todo por la causa de Cristo. O sea que él sí pudo y tiene autoridad en decir, yo lo he dejado todo. O sea, él ya entendió, no me sirve ya los títulos, los cargos, nada de eso. Aunque eso sea importante, pero prefiero más bien cada día estar con él, conocerlo a él, vivir con él, participar de sus sufrimientos. Porque recuerde, el seguir a Cristo requiere ¿qué? Sufrimientos. Van a haber pruebas, van a haber momentos difíciles. Entonces, ya ahí empieza ese trasfondo en la vida de Pablo. Luego se convirtió en motivo de oración por la iglesia. O sea, Pablo fue un hombre que ya él dijo, yo quiero que ustedes empiecen a conocer plenamente al Señor, después de que él era ¿quién? Un perseguidor. Mire todo cómo Dios lo cambia. Se propuso conocer al Señor, pero a la vez entonces empezó a motivar a través de la oración a la iglesia. Mire, ustedes, preocupémonos por buscar a Dios. Les voy a leer Efesios 3, 14. Solo una expresión en el versículo 18 y 19 más que todo. Si usted quiere leerlo todo después, puede hacerlo. Efesios 3, 14 al 19, pero yo le voy a leer en este momento el versículo 18 y 19. Dice: sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos, mire, cuál es la anchura. Eso es Efesios 3, 18 y 19. La longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Entonces mire, a fin de que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de ¿quién? De Dios. Eso es Efesios 3, 18 y 19. O sea, ya el Pablo está aquí diciendo, mire, yo quiero que ustedes puedan experimentar, comprender lo que es verdaderamente el conocer, el experimentar el amor de Dios. Oiga, a mí me encanta eso porque aquí ya vemos un Pablo totalmente ¿qué? Renovado, transformado. Un hombre que tal vez merecía la pena de muerte, morir tal vez de la misma condición como tal vez él hizo con otras personas, pero el Señor tuvo misericordia, como lo expresa él, y él empieza ya a marcar una pauta allí diferente en su vida, lo que es realmente tener un encuentro con Dios, dar frutos, ¿cierto? Dignos de arrepentimiento. Volvamos a Hechos 9:6. Hechos 9:6. Entonces, Pablo le hizo la primera pregunta: ¿quién eres, Señor? Él entonces quería ¿qué? Conocerlo. Y llegó hasta tal punto que llevó a la iglesia, ese era su motivo de oración, que conocieran, comprendieran el verdadero amor, su anchura, que excede todo conocimiento, que fuera lleno de la plenitud de Cristo. Ahora el versículo 6, ¿qué dice? ¿Qué quieres? ¿Qué? El versículo 6 de Hechos 9:6. ¿Qué quieres que yo qué? Haga. Es la pregunta correcta después de saber con quién se ha encontrado. O sea, ya ahí después vemos a un Pablo que manso, ¿sí o no? Un Pablo sumiso, no alguien agresivo, porque ¿cuál era la intención cuando él iba camino a Damasco? Que los que se encontrara hablando de ese camino, desde el nombre de Jesús de Nazaret, tenían que ser ¿qué? Dados de baja, tenían que morir. Y ya después vemos a un Saulo aquí que dice: Señor, habla, que tu siervo escucha. Un Saulo ya transformado. Es la disposición a obedecer de ahí en adelante a un Dios verdadero. Es una pregunta que se hace cuando yo quiero decirle: Señor, bueno, yo quiero servirte, yo quiero estar contigo, quiero caminar, ya entendí. Y aquí empieza algo más especial todavía, y es que él decide cambiar todo en su vida, pero el Señor le dice una verdad a él, y le dice también a un discípulo que él tenía por allá preparando, Ananías, que le dice: este hombre va a llegar a usted,
necesito que lo disipule, lo enseñe, porque es un instrumento escogido en mis manos, pero va a tener que sufrir por la causa ¿de quién? Mía, o sea, de Cristo. Entonces, escuche esto, en un auténtico encuentro con el Señor hay un cambio de mando. Cuando yo realmente tengo esa experiencia con la presencia de Dios, tengo ese encuentro con Él, mi vida, escuche esto, no sigue igual. Mi vida empieza a experimentar ya algo distinto. Y como lo dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Quién vive en nosotros? Cristo. ¿Quién es el Señor ahora en nosotros? Cristo. Y por lo tanto entonces yo dejo que el Señor tome el control de mi vida y yo debo ser obediente. Por eso entonces ya Pablo le dice, Señor, aquí estoy. Y entonces ya ahí más adelante dice, entra a la ciudad y allí se te dirá lo que debes de hacer. ¿Sí? Antes Saulo hacía lo que a él le parecía, pero ahora haría lo a voluntad del Señor. ¿Sí? Vamos a leer San Juan 21 antes de seguir con lo que quiero compartirles. San Juan 21, 18. San Juan 21, 18. De veras, nueva versión internacional, te aseguro que cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieres ir. Oiga, eso es traído porque muestra la realidad de un ciclo en la vida del ser humano, ¿sí o no? Usted, muchacho, se viste como quiere, usted se vale por sí mismo y todo eso, pero muchos llegan a un punto donde tienen que la ayuda de quién, de otra persona. Tal vez a muchos nos va a tocar así con nuestros padres o los que tienen abuelos. Miren, escuche esto, el hacer la voluntad de Dios requiere de eso, de un cambio de mando, de que es ya entender que mi vida ya no hago lo que yo quiero, como antes que estaba sin el Señor, sino que ya yo dejarme guiar por ese Señor, que es nuestro Padre. Y allí el Señor le decía, esas palabras se las dijo a Pedro en ese capítulo que leímos de San Juan 21, 18. Se lo dijo fue a Pedro, usted va a llegar a un momento en que usted ya no va a tener las mismas fuerzas de antes, va a necesitar a alguien que lo lleve, lo ayude. Entonces eso nos muestra, hermanos, que en el caso de nosotros hacer la voluntad de Dios es un requisito indispensable para yo poder cada día tener éxito en mi vida. Dejar que el Señor sea quien tome el control de quién, de mi vida. Es dejarme guiar por Él, que es lo que a veces no nos gusta hacer. Porque el Señor nos dice, no, venga, es por acá, y a veces uno no es por acá, Señor, no, venga que es por acá, por acá. Entonces, cuando yo dejo que Dios sea quien tome el control de mí, entonces yo hago la voluntad de Dios. Dejo que cada día Él sea quien me ayude. Por eso dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, preguntémonos en esta noche, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios o mi propia voluntad? ¿Me estoy dejando guiar como cuando ya ese adulto no puede valerse por sí mismo, sino que tiene que estar dirigido por alguien? O sea, necesitamos la dirección de Dios. A veces somos tercos, ¿sí o no? Hay un salmo que dice, no seas como el mulo, sin entendimiento. Y algunos tienen que chocarse, golpearse duro para entender. Ay, es que tenía que darme duro para aprender. Y lo dice, no seas como el mulo, ¿sin qué? Sin entendimiento. Hermanos, Pablo tuvo que experimentar este choque en su vida, pero que a la vez le permitió entender que su vida tenía que cambiar de rumbo. Cuando hay un encuentro con Dios, todo cambia, todo cambia. Amén.
todo empieza a ser diferente. Yo quiero que oremos, vamos a dejar esta primera parte acá, pero quiero hacerle estas preguntas. ¿Hasta qué punto usted y yo conocemos a Dios? ¿Y hasta qué punto estamos dejando que Dios sea obrando en nosotros? ¿Y hasta qué punto estamos haciendo la voluntad del Señor? Cuando hay un avivamiento personal, yo tengo esa convicción de Dios porque sé quién es Él, lo conozco a Él, vivo para Él, permanezco en Él, me dejo guiar por su voz y aprendo a hacer su voluntad. No hago mi voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Qué tal si usted se pone en pie y oramos a Dios? Le decimos al Señor: gracias por tu palabra, gracias por esta noche, gracias, Padre, porque hoy tú, Señor, nos ilustra a través de la vida de Pablo, Señor, que tuvo un encuentro contigo, Señor, y todo cambió, todo cambió de dirección, cambió de rumbo, su vida, su forma de pensar, de actuar, cambió todo en él, Señor. Hoy, Señor, queremos experimentar ese toque de tu Espíritu, tener ese encuentro con tu presencia, poder entender, Señor, que tú nos estás llamando, Señor, a no hacer nuestra propia voluntad, sino tu voluntad. Hable con Él un momento ahí. Si tiene que pedirle perdón al Señor: Señor, he actuado a mi manera. Tal vez usted y yo hemos dicho como le pasaba a Pablo. Él creía que estaba sirviendo al Dios vivo, que lo estaba haciendo bien, pero era a su manera. No era el mismo Dios cuando él escuchó la voz que estaba allí camino a Damasco. ¿Qué voz está escuchando usted estos días? ¿Qué estamos haciendo estos días? Hoy el Señor nos lleva a que nos volvamos a Él, que lo conozcamos, nos encontremos con Él, vivamos para Él, permanezcamos en su amor, en su gracia, sintamos su presencia, podamos tener ese encuentro cara a cara con Él. Espíritu Santo, aquí estamos. Espíritu de Dios, te necesitamos. Los que están en casa también, Señor, anhelan, Señor, cada día de ese toque de tu Espíritu, Señor. Mira a los que están allí, Dios, deseando ver tu gloria, Señor. Obra, Señor, ese encuentro que cambia todo en nosotros, que nos lleva, Señor, a dejar el pecado, a renunciar, Señor, a nuestros propios deseos, a no hacer más nuestra propia voluntad, sino tu voluntad, a vivir para ti, Señor. Padre, ayúdanos a no dejarnos desviar. Espíritu Santo, habla con Él, vamos, habla con el Señor, dígale: Señor, yo quiero conocerte más y más. Te necesitamos, Dios, te necesitamos, Padre, en esta noche, necesitamos de tu Espíritu, Jesús. Quiero estar cerca de ti, oh Dios, cerca de tu presencia, Señor. Queremos cada día rendirnos, Señor, a ti, oh Dios. Vamos, antes de salir, dígale: Señor, yo quiero salir diferente, salir renovado, Jesús. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar, vamos, dile: no hay lugar. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo.
y aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Así es, Jesús, habla con él y dígale: Señor, queremos conocerte más, Jesús. Queremos cada día entender, Señor, que el estar delante de ti es el mejor lugar que podemos tener, Señor, que podemos estar, Jesús, con libertad ante ti. Pablo entendió que por tu misericordia, Señor, tú lo habías salvado. Hoy nos unimos a esas palabras, Señor. Es por tu misericordia, Señor. Tal vez no merecemos tanto, pero fue tu amor cada día hacia nosotros. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que, oh, dile, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Una vez más dilo: y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. ¿Cuántos queremos cada día permanecer en su amor? Amén. Permanecer cerca de su presencia. Gracias, Jesús. Rendidos ante ti, Señor. Gracias, porque podemos descansar en ti, Jesús. Gracias, Padre Santo. Te adoramos, Señor. Te exaltamos. Antes de salir, dígale: Señor, gracias por este tiempo. Permítenos, Señor, descansar esta noche. Gracias por este día. También por los que podemos estar aquí reunidos, los que están en casa. Si hay alguien por primera vez allí conectado o en este lugar, usted puede decirle: Señor, yo hoy te entrego mi corazón, te entrego mi vida, todo lo que soy lo rindo a ti, Señor. Te pido perdón por mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor, mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres de allí, Señor. Dígale: ayúdame a vivir para ti. Ayúdame a seguirte, amarte, entender, conocer tus caminos, saber de que tú eres bueno, Señor. Toma cada vida, los que están enfermos. Si hay alguien enfermo en este lugar, yo lo declaro sano, lo declaro libre, Señor. Mira los que están pasando problemas con su salud, Señor. Reprendemos toda virosis, toda enfermedad,
todo diagnóstico que haya en sus cuerpos, Señor, lo reprendemos ahora mismo. También oramos por César David, Señor, toma la pierna de este pequeño, Señor, obra en él, cuida, Señor, de su vida, obra en su cuerpo, Señor, todo dolor, todo lo que esté afectando su vida en esta hora, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Padre, trae sanidad, trae libertad. Dígale gracias, Señor, porque sé que tú, oh Dios, me ayudas, tú me sanas, tú me liberas, tú me restauras, Padre. Quedamos en tus manos y te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Dele ese fuerte aplauso a Jesús. Bueno, los que están en casa, recuerden que somos la Iglesia Centro Evangelístico Cartago, tu casa, mi casa, nuestra casa. Una iglesia apasionada por Dios, su palabra y el cuidado de las familias. Chao, chao. Iglesia Centro Evangelístico Cartago. Una iglesia apasionada por Dios, su palabra y el cuidado de las familias. Estos son nuestros anuncios del mes de junio, mes de alabanza y adoración. Te invitamos al retiro de servidores este 16 y 17 de junio. Servicio de caballeros, este viernes 23 de junio a las 7 de la noche. El sábado 24 de junio tendremos la oración de la mañana de manera presencial. Convención Regional de Líderes y Pastores, del 27 al 29 de junio. Recuerda nuestras reuniones miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Te esperamos. Oración en la mañana, la mejor manera de iniciar el día. Escuela musical sábados 8 de la mañana y escuela de danza a las 3 de la tarde. Reunión juvenil los sábados a las 6 de la tarde. Te esperamos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Centro Evangelístico Cartago por Facebook, YouTube e Instagram. Centro Evangelístico Cartago es tu casa, mi casa, nuestra casa.